En cada lugar de iniciación, de trabajo emocional, de comprensión de la vida humana, de entender la existencia humana, como los nombrados recién, el pueblo judío no tenía una especie de héroe de las mil caras, como diría Campbell. Es decir, aquel héroe que tuviera la capacidad, la fortaleza de encaminarse hacia una vida nueva, hacia poder dar lo que se llama habitualmente la buena nueva. El pueblo judío tenía el gran peso de la Biblia, el peso de encontrar el reino de los cielos, esperar el reino de los cielos. Ya era todo una carga, esperar la llegada de un Mesías, esperar las llegadas de lo que nosotros llamaríamos un héroe, era complicado. No tenían héroes sagrados, no había rituales como en distintas ciudades, no había la posibilidad de iniciados y era imposible el pensamiento libre. Una esclavitud que tiene que ver con las cadenas del dogmatismo, es decir, aquellas doctrinas sagradas y únicas, inamovibles, eternas y a veces dominantes. La religión ilustrada tenía al menos estos héroes iniciáticos. Pero ¿qué pasaba en el pueblo judío? El pueblo judío no tenía héroes, buscaba un héroe. Pero buscar un héroe no estaba relacionado con la posibilidad de un libre pensador. En aquellos tiempos, esperar el reino de los cielos para salir de este infierno terrestre, que pudiéramos entrar en el mundo mágico de la divinidad, era casi imperiosa. La gente trabajaba, la gente vivía pensando permanentemente en eso. Esta necesidad de encontrar el reino de los cielos llevaba a las personas a preguntarse cuándo venía el reino de los cielos. Pues así se verá que durante esa época y durante ese periodo hubo una gran cantidad de profetas en todo lo que es el Mediterráneo oriental. Pero resulta que apareció allí, sin lugar a dudas, una persona, un joven rebelde, un joven absolutamente rebelde, uno de los tantos profetas que se acercaba a las comunidades para poder conversar, para poder consolar, para poder acompañar en el dolor. Las ciudades míticas como Belén, Galilea, Nazaret, ciudades cercanas al Mediterráneo, tenían contacto con estas ciudades, con las griegas, con las egipcias, algunos que se aventuraban a Persia y otros se aventuraron a la India. En estas aventuras, un joven con necesidad de ansias de conocer, con el sentido de la pregunta, con el sentido del asombro. Jesús se aventuró a preguntarse el porqué de las circunstancias humanas, el porqué de las preguntas humanas. ¿Qué podemos hacer para alcanzar no solo el reino de los cielos, sino cuál es la manera de poder entenderlo? Entender racionalmente el reino de los cielos. ¿A dónde está? ¿Cómo llegar a él? Este Jesús vivo, rebelde, revolucionario, trabajador, intelectualmente activo, libre, que vivía en Nazaret, cerca de su ciudad, había el centro neurálgico de uno de los lugares de iniciados muy importantes. Estamos hablando de la ciudad de Séforis. Allí era un centro neurálgico, un centro, una especie de ombligo, un ónfalo, donde se producían estos misterios, donde había que realizar ciertas tareas humanas, anímicas, espirituales, para poder alcanzar el entendimiento de lo que significa ser humano, pero también de lo que significa la trascendencia de nuestras vidas. Este joven rebelde, este joven lleno de inquietud, sorprendido por todas las cosas, debió seguramente haber entrado en contacto con todos los misterios de saber qué es el hombre, para qué está en este mundo. Así seguramente Jesús no solo se va a esta ciudad de Séforis, sino también empezó a vagar, a caminar hacia otras ciudades, a Roma, a Grecia, de tal manera
que pudo haber llegado, sin lugar a dudas, de acuerdo a los restos arqueológicos, pudo haber llegado incluso hasta la India. Y como un héroe de las 1000 caras, como lo dice así Joseph Campbell, Jesús vuelve a su hogar, vuelve a su casa, vuelve a Nazaret, vuelve a Belén, vuelve a Galilea. Y allí él, lleno de todas estas maravillas que encuentra en su mundo, en su viaje, en su aventura por estos lugares sagrados, viene a traer también la buena nueva. Viene a traerle al pueblo judío esta iluminación, este brillo, esta nueva manera de concebir al ser humano religioso, al ser humano que está ansioso de encontrar el reino de los cielos. Y allí Jesús nos da la buena nueva. La buena nueva de la iniciación, de la purificación del alma, de la purificación del alimento, de la purificación del encuentro con el otro, la purificación de ver una nueva forma de vernos en el mundo. Así aparece que las Sagradas Escrituras, que eran absolutamente hostiles, violentas para quien no siguiera esas Escrituras, y con la consigna de ser castigado por un Dios indolente para quien pecara y no fuera obediente frente a estos libros sagrados, el pueblo judío encuentra en Jesús ese profeta, ese héroe de las 1000 caras, ese iniciado que vuelve a su lugar. Algo así como el mito de la caverna de Platón, aquel prisionero que puede salir de su cautiverio y encuentra que el verdadero conocimiento no estaba en las sombras en el fondo de la caverna, sino todo lo contrario. El conocimiento nos cegaba y encontrar la luz del entendimiento, la luz de comprender el objetivo de la vida humana. Y cuando regresa nuevamente a la caverna para dar la buena nueva, así empieza a ser repudiado, insultado, ajusticiado. Como el esclavo que sale de la caverna en el mito de Platón, Jesús así regresa a su ciudad, a su pueblo, a Galilea. Pero no le creen, no lo entienden. No solo que no lo entienden, sino que se transforma en un ser peligroso. Alguien que quiere destruir el monoteísmo, alguien que quiere destruir el régimen establecido por el dogmatismo. Nadie está en contra de las Escrituras. Y así pues, por más que se haya creído que Jesús haya sido el hombre elegido, este héroe que trata de salvar al pueblo de su esclavitud dogmática, lo lapidan, lo violentan, lo rechazan. Y aquí es donde se puede producir, aquí es donde se produce la gran confusión. Y ahí es donde aparece el mito. Las religiones reveladas necesitan que este héroe que trae la buena nueva muera. Así, el héroe se transforma en divinidad con la muerte, llevando en esa muerte el pecado del mundo. Quizás no fue Jesús quien murió. Quizás Jesús, frente a este acto de violencia, frente a este acto de imposibilidad de comprender, frente a este acto ciego que nos lleva siempre el dogmatismo, decidió irse, decidió partir, decidió la vida a la muerte. Seguramente Jesús no murió. Quizás Jesús fue un iniciado también de la construcción de un nuevo modelo de hombre, de un nuevo modelo de ser humano, de un nuevo modelo de persona. Y allá empieza el mito. Empieza el mito donde termina la golpiza de Jesús, donde termina el calvario de Jesús, donde termina la violencia contra este hombre libre pensador lleno de amor. No vamos a contar que se fue, vamos a contar que murió. Vamos a contar que murió por los pecados del mundo. Y así vamos a construir una religión fuerte, una religión sabia, una religión que sostenga todavía el reino de los cielos, que está vigente, que aún los estamos esperando, que necesitamos
esperarlo, y que tras nuestra muerte iremos allí. Mi pregunta como filósofo es, ¿qué es lo que deberíamos pensar? ¿Qué necesitamos pensar? Necesitamos pensar de un Jesús lleno de amor, de sabiduría, llenos de pensamiento, que tomó la decisión que no pudo tomar Sócrates o que no deseó tomar Sócrates y morir. ¿O es mejor para nosotros o para las religiones reveladas pensar que Jesús murió para poder construir allí, a partir de ese sacrificio, un héroe nuevo? Porque parece, y esto está en toda la historia de la humanidad, que los héroes tienen que morir para que quienes no son héroes puedan vivir. Siempre un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Nos vemos.